Póngame Ignacio como interlocutor y todos cierren los micrófonos. Lucila también, todos cierren. Ignacio, porque les cuento que estoy escuchando esto perverso. No entendí nada. Yo sí le escucho perfecto. Ignacio, entonces, ¿se escucha perfecto? Y se oye bien. Listo, perfecto. Entonces voy en este plano. Muy bien. Quiero darle un saludo muy especial a todos y cada uno de quienes coordinan nuestras comunidades eclesiales de base. Quisiera brevemente una introducción de frente a las comunidades eclesiales de base de 2 minutos. Mi tiempo asignado es hasta las 9:30, o sea que me quedan en este momento 17 minutos. Solo quería decirles que en nuestras comunidades eclesiales de base siempre vamos procurando un trabajo mancomunado por el bien de la evangelización. Insisto en que estamos ante un sistema de evangelización y por ende la base de nuestro sistema de evangelización es el evangelio. Una comunidad eclesial de base que se salga del evangelio se disgrega, pierde la unidad y pierde su esencia. El evangelio nos pide a nosotros 4 aspectos que son muy importantes tener en cuenta. Lo primero, fundamental para todos y cada uno de nosotros, nos centramos en la persona de Jesucristo, con un objetivo, vivir a la manera de Jesucristo. Lo segundo, que también para nosotros es fundamental, debemos tener claro que este sistema de evangelización centrado en la persona de Jesucristo tiene como meta el reino de los cielos. Lo tercero, para poder llegar a ese objetivo, necesitamos la unidad, unidad de pensamiento, unidad de criterio, unidad de acción. Y lo cuarto, el servicio en nuestras comunidades, el servicio en nuestra parroquia, todo para la gloria de Dios. Entonces estamos ante un sistema donde, inspirado en el Evangelio, tenemos que buscar la unidad. Esto para pedirle 3 favores, nada paralelo, absolutamente nada paralelo. Lo segundo, nada inconsulto. No podemos cada uno sacar ideas y empezar a trabajar porque me parece o porque mi intuición me lo dice o porque es necesario, no. Unidad de criterio, unidad de pensamiento y articulación. En este tema de la unidad, yo quisiera hacer alusión que el ejemplo ya está dado. El ejemplo para nosotros es nada más y nada menos que la Santísima Trinidad. Y cuando hablamos de la Santísima Trinidad, estamos hablando de esta bella fiesta que hoy nos acompaña a todos y cada uno de nosotros. Me parece muy feliz algo que aconteció en San Agustín. San Agustín de Hipona, un hombre sabio con una mente prodigiosa. Y San Agustín tenía que explicar la Santísima Trinidad. Este hombre no sabía cómo hacerlo. Repito, un hombre con una mente prodigiosa y no sabía. Salió a caminar por el mar Mediterráneo, allá en Hipona, en África. Y cuando iba caminando por la playa, había un niño que tenía una concha en su mano. Y esa concha él la iba llenando en el mar e hizo en la playa un pequeño orificio. Y entonces con la concha cogía el agua, se iba al orificio, la vaciaba, volvía al mar, volvía y lo vaciaba, volvía al mar y volvía y lo vaciaba en el mismo orificio que hizo. Pues San Agustín, al ver eso, claro, echando agua en un orificio en la playa, ahí mismo la arena lo absorbía. Y San Agustín se le acercó al niño y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño, en su forma muy espontánea, le dijo, estoy metiendo el mar en este hoyito.
Entonces, de inmediato San Agustín le dijo, pero eso es imposible. ¿Cómo vas a pretender meter el mar? Mira lo grande que es en ese hoyito. Y el niño le va diciendo, pues Dios es más grande que el mar. Y siendo más grande que el mar, yo tampoco soy capaz de meterlo en este cerebrito. Y San Agustín entendió que hay cosas que uno desde la razón no puede explicar, pero desde la acción le da sentido. Pues la Santísima Trinidad nosotros desde la razón no la podemos explicar, pero desde nuestras convicciones para nosotros tiene sentido. Andrea Bocelli lo entrevistaban hace poco y entre su entrevista él dijo que él no creía en un reloj, que él cree en el relojero. Y por ahí es donde tenemos que caminar nosotros para poder entender este grande misterio de la Santísima Trinidad. Yo no creo en el computador, pero sí creo en el genio que lo hizo. Yo no creo en el carro porque no sé cómo funciona, pero sí creo en aquel ingeniero que lo diseñó. Entonces nosotros vemos la naturaleza y de pronto la naturaleza como tal, viéndola, yo no estoy llamado a creer en la naturaleza, estoy llamado a creer en el que la diseñó. Y por eso poner en el cerebro a Dios no es para pretender describirlo, porque en el momento en que el hombre desde la razón crea que ya sabe quién es Dios, Dios dejará de ser Dios. ¿Por qué razón? Porque ya no sería Dios sino un invento humano. Dios está por encima de las invenciones, porque Dios no fue inventado. Dios es. Porque si yo digo que a Dios alguien lo inventó, estaría diciendo que hay alguien más que Dios. Entonces, aquí debemos acercarnos a este misterio con profunda fe e intentar desvelarlo. Y vamos a hacer ese ejercicio en 10 minutos y a cada minuto le voy a gastar una idea. Lo primero, la palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres o que significa triada. En la cultura griega, ese significado del trinitas latino, en griego se le dice el triados, y es lo más cercano a esas tres personas de la cual se refiere la Santísima Trinidad. Teófilo de Antioquía fue el primero que utilizó este término. El primer uso reconocido que tenemos de él sale, repito, de Teófilo de Antioquía. Y fue alrededor de los años 170, porque Teófilo de Antioquía quería expresar las tres divinas personas en Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Qué concepto tan maravilloso. Pero entendiendo que al hablar de la Santísima Trinidad, estamos hablando del respeto de la identidad legítima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que el Hijo sea un papá chiquito o que el Espíritu Santo sea el reflejo de un padre y de un hijo. No, cada uno tiene su identidad. Y Teófilo de Antioquía decía, ¿cómo ubicar ese Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y es entonces cuando aparece ese concepto Trinidad. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el obispo Teófilo ve esa realidad de la Trinidad y lo expresa diciendo que los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo, de su sabiduría. Eso es bellísimo. Los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad de Dios.
de su verbo y de su sabiduría. Ahí está el orden de la creación. Eso lo pueden encontrar ustedes en ese estudio de Autolicus en su capítulo 2. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, significa hablar de un solo Dios y de tres personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así, comillas, numeral 48. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuando nosotros hablamos de algo tan pequeño como, por ejemplo, una flor, en una flor aparece la Trinidad. El Padre, que es el Creador, es el que dice, hágase. El Hijo Redentor se convierte como en las manos del Padre, diseña lo que el Padre quiere que se haga. Y cuando yo le doy esa flor a alguien, aparece el Espíritu Santo, que es la fuerza, la realidad, la esencia del amor del Padre y del Hijo. Entonces, cuando yo me doy la bendición, lo que yo estoy diciendo es en nombre de quien me creó, de quien me modeló, de quien me llenó de amor. Amén. Estoy diciendo, en otras palabras, que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Yo me doy la bendición, que no aparece en ningún pasaje de la Biblia, porque es el orden de la creación. El que me crea, el que me redime y el que me santifica. El orden de la creación. El que crea, modela y me llena de amor. El orden de Dios. La bendición es el orden de Dios. Entonces llevamos 3 puntos. Lo primero que viene de esa palabra latina trinitas o triados del griego. Lo segundo, que nosotros encontramos a Teófilo de Antioquía, obispo, como aquel que se inquieta en el año 170 sobre la realidad y desde una imagen ve esa acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los 3 primeros días de la creación. Encontramos tercero, que Trinidad significa un solo Dios y 3 personas distintas. Totalmente válido, Catecismo de la Iglesia, numeral 48. Y aquí vamos entonces entrando en materia, y es que la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Cuando decimos eso, que la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana, estoy diciendo que el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Por algo es la solemnidad terminando toda la Pascua con Pentecostés. Ahí toda la Pascua, Pentecostés nos lleva a decir, todo se fusiona en esta bella realidad que se llama Santísima Trinidad. Se lo repito, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Los cristianos somos bautizados, como lo vamos a escuchar en el Evangelio del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en el Catecismo de la Iglesia, en su numeral 44. Lo quinto, la Iglesia definió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. Claro, no se queda solo con el planteamiento de Teófilo, no se queda solo con el planteamiento de los padres de la Iglesia, en este caso de un San Agustín. San Agustín entiende que Dios es un misterio tan grande que no cabe en el orificio de nuestro cerebro, pero que obviamente está ahí, entra, lo puede todo, lo permea todo, lo transforma todo, y como esa playa con ese niño, con la concha, echando agua en ese orificio, lo que para la razón es imposible, para él tiene sentido. Para la razón la Trinidad es imposible, pero para mí tiene sentido. Entonces, el dogma de la Santísima Trinidad se definió en 2 etapas.
en el primer concilio de Nicea. Recuerden lo que fue en el año 325 después de Cristo, y en el primer concilio de Constantinopla, que fue en el año 381. Estamos hablando del siglo IV, época también del propio San Agustín. 325, concilio de Nicea; 381, concilio de Constantinopla. Era un misterio tan grande que un concilio no alcanzó a abordarlo. Y para salir como dogma, bellamente se nos va definiendo. Y en el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a aquella herejía arriana que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero que no era Dios. El arrianismo era su corriente y el concilio de Nicea le dio respuesta a esa realidad. En el concilio de Constantinopla ya se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como el macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia. ¿Y ellos qué hacían? Negar la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, esta corriente del macedonianismo lo que hacía era limitar la fuerza de la iglesia y decía, no, es que el Espíritu Santo no es un ser divino. Y el concilio de Constantinopla lo presenta y así entonces aparece el dogma de la Santísima Trinidad. El sexto punto, la Trinidad se sustenta siempre en la revelación divina dejada por Cristo. Ahí es donde está. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde un Antiguo Testamento. Dice el Catecismo de la Iglesia que Dios ha dejado huellas para su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de ese envío del Espíritu Santo. Este misterio de la Trinidad lo reveló el mismo Jesucristo. Vayan y bauticen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en las Sagradas Escrituras, a nosotros se nos enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías nos dice, ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor que he elegido. Sépanlo pues y crean en mí y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí y ningún otro existirá después. Es Isaías 43:10. Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios fuera de mí. Isaías 44:6. Entonces el Padre es proclamado como Dios numerosas veces. Y esto lo vemos en en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las epístolas de Pablo se narra lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, Dios de toda consolación. Eso era muy recurrente en Pablo. Pablo siempre exaltaba al Padre como aquel papá, el Abba de Jesucristo, de 2 Corintios 1:3. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Efesios 4:5-6. La Biblia nos demuestra que el Hijo es Dios, que el Hijo es Dios. Esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan 1:14. También después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree.
Y Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 27. Por eso, cuando nosotros vemos la realidad de la Trinidad, las Sagradas Escrituras nos van tocando la realidad del Padre, nos van tocando la realidad del Hijo, nos van tocando la realidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, el libro de Hechos nos dice que el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y que a la que no se le puede mentir. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo lo he llamado. Hechos 13:2. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres sino a Dios. Un Espíritu Santo que actúa. Hechos 5, 3, 4. Entonces, la distinción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se demuestra en las mismas Sagradas Escrituras. La distinción de las personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fuera una y la misma persona. En aquella ocasión Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido mejor. Mi Padre me ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Miren esa relación de distinción entre el Padre y el Hijo. Es Mateo 11, 25. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha estado funcionando como paráclito, en griego es el parácletos o parácletos de los discípulos, dice que va a orar al Padre y el Padre le dará otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Esto demuestra la distinción de las tres personas. Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene. Y yo pediré al Padre y les daré otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. Y el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes. Es lo de Juan 14, 16. Por eso el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación, según el credo niceno-constantinopolitano. Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina, como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicando por los hombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los nombres nos van mostrando que cada uno tiene su misión. Yo llego al Padre desde esa gran obra de la creación, el hombre incluido. Yo llego al Hijo desde esa vida de pasar haciéndolo todo bien a la fuerza, a la luz del amor. Y yo veo al Espíritu Santo como no solo el que nos santifica, sino el que va guiando esta nave llamada iglesia. Por eso, el hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiera sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, por ser Él, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Esto representa al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que yo os enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. En conclusión, si entendiéramos del todo a Dios, significa que es una fabricación humana y Dios dejaría de ser Dios. A Dios no lo podemos entender del todo, pero hacemos el esfuerzo de entenderlo. Dios no cabe en el pequeño agujero
de tu inteligencia, entenderlo, no cabe en el pequeño agujero de tu inteligencia, como el océano no cabe en ese pequeño agujero que este niño hizo. Y repito lo de Andrea Bocelli, no creo en un reloj, creo en un relojero. Hay que tener fe, hay que aceptar el misterio para nosotros sacarle provecho. Hay que buscar aquí la unidad. La Trinidad no despersonaliza. Ellos son iguales en dignidad. Dios respeta las legítimas diferencias, siendo legítimas. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, porque las legítimas diferencias deben ser respetadas. No es posible meter a Dios en aquello desde la razón o la necedad del hombre. Es más que la razón. Dios nunca quiso que su hijo fuera un padre chiquito. Dios entendía que su hijo es su hijo y es Dios. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Entonces las tres personas distintas tienen una sola y única dignidad. No puedo pretender que mi hijo sea como yo. Y por eso el Padre no quería que su hijo fuera como él, ni que el Espíritu Santo fuera como el Padre y el Hijo, sino que cada uno tenía su misión. Esa es la Trinidad, es la que se refleja a la humanidad, porque hay una misión muy concreta: llenarnos de amor, llevarnos a ser santos y darnos el reino de los cielos. Familia, este misterio es para decirnos: hay que dejar de creer en el reloj, hay que dejar de creer en el carro, hay que dejar de creer en la casa, hay que dejar de creer en el árbol, hay que dejar de creer en el pájaro. Hay que creer en el que hizo toda la creación. Entonces, les repito el ejercicio de San Agustín. Bellamente San Agustín nos está diciendo: mire, ese niño quiso meter el océano en ese huequito, lo que era imposible. Nosotros no somos capaces de meter a Dios en el cerebro, eso es imposible, pero sí podemos intentar buscar entender ese misterio. Lucila, he cumplido mi misión. Monseñor. Dios le pague, Señor, Monseñor. Todavía no ha terminado. Recuerde, Cuénteme. Oiga, ahí está Ruth. que vamos a hacer las rifas para las madres. A usted le corresponde hacer la de la Vicaría de Oriente. Entonces, sí, por favor, la puede hacer. Es un detallito que tenemos con las mamás. No, y en esto, para mí, la cuestión es muy sencilla. La pregunta, anótenla. Yo le coloqué, bueno, yo coloqué las preguntas en su interno. A mí me toca la primera. Sí, señor. Exactamente. Y la primera pregunta, para que la anoten, es: ¿qué es una pequeña Para responderlas. Una pequeña comunidad? Y entonces, Ruth, ¿cuál sería la dinámica? Las personas que van a responder llaman al Padre Orlando al 371. Ay, se me olvidó. 6531. 6531. Entonces, Orlando va a recibir las llamadas al teléfono 371. 6531. 6531. Y la pregunta que a mí me corresponde para los de Oriente, la Vicaría de Oriente, es: ¿qué es una pequeña comunidad? El Padre Orlando va a recibir las llamadas, va a recibir las respuestas y él mismo se encargará, de acuerdo a la respuesta que le den, quién es el ganador. Lo segundo, vamos a hacer el esfuerzo, sabiendo quién gana, teniendo su dirección y su teléfono, en este Día de las Madres, hacerle llegar el regalo. Y Ruth y Lucila, denme un minutico para decirles lo siguiente. Miren, queridas mamás, yo quiero primero felicitarlas en este día. Y quiero felicitarlas ya que vamos a hacerles un homenaje a ustedes, diciéndoles
no se cansen de ser mamás. Una mamá se caracteriza porque tiene la capacidad de amar y ama sin esperar nada a cambio. Una mamá tiene la capacidad de leer el presente de cada hijo, entendiendo que al leer el presente de cada hijo es capaz de velar para que ese hijo sea feliz. Una mamá es capaz de desprenderse de todo lo que tiene, con tal de que ese hijo, que es su ser más preciado, no le falte absolutamente nada. Pero el regalo más maravilloso que una mamá le puede dar a un hijo se divide en 3 partes. 1, en el Dios que yo tengo. El rostro que yo tengo de Dios es gracias a la intuición, a la dedicación, al empeño y a la catequesis de mi señora madre. Una mamá a uno le plasma en el corazón el rostro de Dios. Lo segundo, una mamá es aquella que es capaz de darle a uno esperanza, porque desde que nos enseña a amamantar, nos está diciendo que uno tiene que luchar la vida para salir adelante. Y toda la vida de una mamá es gastarse por sus hijos. Y lo tercero, una mamá, lo más maravilloso es que nos da sentido de la vida. Nos da Dios, nos da esperanza y sentido de la vida. Por eso, mamás, felicitaciones y que Dios me las bendiga a todos. Lucila, hago el cambio.